Okay, estamos grabando. Yeah, so the very first stuff we talked about last lesson was about what's grammar, organization, analysis, then quirks, definition for grammar, therefore the idea of syntax and morphology, later the idea of Hudson and Pullum, the idea of form and units, therefore linguistic units. Finally, the idea of leech with communication. That's also very relevant. Then we talked a little bit about prescriptive versus descriptive grammar. ¿Me escuchan bien o no? Sí, Sí, profe, se le Sí, escuchan hasta profe, las sí. vacas de fondo. O sea, una vaca o una sierra, no sé. Una sierra el vecino. Ah, chuta. Oiga, chicos, me embulla. Grammatical hierarchy by Bert al. Then we talked about grammatical units. Grammatical units are meaningful elements which combine with each other in a structural pattern. Then we talked about the grammatical hierarchy. Then we talked about the idea that the grammatical hierarchy is the way in which we divide language and into different 5 stages: morpheme, lexing, phrase, clause, and sentence. Then the grammatical hierarchy with units of meaning and form and also function. Then the morpheme, the smallest element with meaning and form. One or more morphemes create one lexeme. Free morphemes, bound morphemes, prefixes, suffixes, inflection, derivation. Then what we have here is the way in which we analyze words and lexemes. So we're in lexemes, right? Good. So, ¿alguna duda de lo de la semana pasada antes de avanzar? Hola, profe. Hola. No, pero le quería consultar. ¿Subió la clase pasada? ¿La subí o no, chiquillo? Es que creo que no la subió porque le mandé un correo y no me pescó a lo mejor. Tranqui. O sea, no Revisemos. sé, porque aparte revisé el de YouTube y tampoco hay nada. Revisemos. Tranquilidad. Estamos trabajando para usted. Tranquilidad. Lo último que subí fue el 31 de marzo, creo, ¿no? Sí, fecha. Lo último que subí fue eso, creo. Sí, entonces no la subí. Entonces la subo al tiro. Dame un segundo. No, sí, o sea. Es que la dejo subiendo mientras conversamos, sí, tranqui, si no me demoro nada. Ya, no era Sí, por es preguntar cortito. también. Sí, o sea. No, que a mí se me puede olvidar, sí, gracias por recordarme. ¿Cachai? Oh. ¿Qué día era la semana pasada, perdón? Era el día jueves 1 de abril, ¿cierto? Ese día Sí, tuvimos era clase. jueves. Ese día. 1 de abril. Estamos trabajando para usted. Tranquilidad. Esa, ¿cierto? Tum. Sí, esa misma es. Eso es. Sí. Eso. Entonces, Ah, sí, es esa porque está el colador ahí. Eso mismo pensé. tranqui. Entonces esto es tranquilidad. 11. Grammar1. Clase del 1 del 04 del 2021. Group. Ustedes son el grupo 2, les puse, ¿cierto? Sí. No, 3. Sí, profe. 3. Y no es contenido para niños. Y siguiente. Y público. Listo, eso.
Ya. Ahí estaría entonces. Gracias, De aquí a que profe. terminemos. Ok, de aquí a que terminemos va a estar eso. Ok, preguntas de la clase pasada. In English, in Spanish, in whatever you want. Spanglish or whatever. En ruso. No? Can I move on? Okay. So basically, Lexings. Now we're going to talk a little bit about the second stage within the grammatical hierarchy. They are called lexemes. Probably this is the way in which people refer to them as words, okay? But we refer to them as lexemes. So Weigert al says that a word in the sense applicable to words listed in a dictionary, therefore a set of grammatical words sharing the same basic lexical meaning, the same basic form, and the same word class. That is to say, leave, leaves, left, and leaving belong to the same lexeme. So the very first stuff I'm going to say about this is the following, and it is the fact that lexemes is what some other people call words, right? Words. And in Weigert, it says that a lexeme is a word in the sense applicable to words listed in a dictionary. So therefore, there are certain restrictions. That is to say, a set of grammatical words sharing the same basic lexical meaning, the same basic form, and the same word class. Leave, leaves, left, and leaving belong to the same lexeme. So in this idea, leave, leaves, left, and leaving, all of them are different representations for the very same lexeme. The lexeme would be leave. Therefore, the word leaves beg your pardon, free morpheme, leave, the word leaves contains the very same free morpheme with a little bit of difference, right? And therefore the word left is another realization, or it is another way in which we can produce the very same lexeme, but with a difference in its grammatical, I would say, meaning or relations or features, with different grammatical features, right? So it's also produced with the same lexeme and with another bound suffix inflectional left, ed1. And finally, leaving is the very same idea, right? So it's a free morpheme, leave, with suffix inflectional ing. With this, I'm saying the following stuff. What I'm saying is that a lexeme then is what some people call, I mean, a lexeme or lexemes are also referred to as words by some people on the one hand, right? That's the very first stuff. The second stuff is that a lexeme is a set of items. All over again. A lexeme is a set of items. In Weigert's words, it says, denme un segundo si quieres hablar la ventana porque chata hacia arriba del vecino. Yeah. Okay, so a lexeme is a set of items. People call words, we call them lexemes. The first stuff. Second stuff, a lexeme or lexemes are a set of items. It's not just one single word, but a group of them. Second stuff. Third stuff, they all come from the very same
basic form. In this case, the example is given by using the word leave. Leave, in this case, is a verb, right? That's the classification. It's a verb, right? So the main form would be leave. Then I can use it in the third person singular for the present simple. Therefore, I'm going to add a Z to that final S form that we're going to add it when we use the third person singular pronouns, he, she, it. Leave, then you add the S. Therefore, there's a change in the form and in the grammatical meaning or in the grammatical feature, right? Therefore, we're going to have another form, the form leaves. But leaves is the very same form as leave, right? Therefore, they belong to the same lexeme. Later on, we have left, which is the past form or the past simple form for the word leave, right? So we're still having the very same linguistic item, but now in past simple. Therefore, we're going to add this ed1 bound morpheme suffix inflectional in order to represent that tense, right? Finally, we're going to have the other form, leaving, with the ing, and it works in the very same manner, right? So, summary. A lexeme is what people call words. There are a group of words, and they can be grouped together because they have pretty much the very same meaning, the very same form, and the very same function. Pretty much. Okay? Any doubt? No? Okay, good. I'm going to move on. Lexemes. Therefore, as I was telling you, there is a problem with the definition for the word word, okay? Because it can be defined in very different manners. Therefore, Biver says that there are different senses of the word word. So we're going to use 3 different criteria in order to define what's a word. The very first of them is the orthographic definition. Okay, here I wrote down orthographic word, but I can also call it the orthographic definition. Okay, this orthographic definition says that a word are all the read things that we are common with in written language, where they are separated by spaces. Okay, so we're going to define a word, and in our definition, a word would be then a written symbol separated by spaces. With that idea in mind, therefore, in our example, they wrote us a letter. I have 1, 2, 3, 4, 5 different words, right? How do I know that? I know that because they is separated by these spaces from wrote, which is also separated by one space with us, and then it's also separated with a, and finally letter, right? Therefore, by using this orthographic definition, we might state that in the example they wrote us a letter, we have 5 different words, right? Right. But there's a huge problem. Phrasal verbs. If you conocen los phrasal verbs, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me puede dar una definición en español de qué es un phrasal verb? No necesito tampoco palabras rebuscadas ni nada de eso, solo ¿qué es un phrasal verb? Están combinados, están como juntos, como tal. Ya, están combinados, están como juntos, ¿sí? ¿Quién me escucha ahí? Y creo que dan solo un ¿cómo se llama? O sea, es como un solo meaning.
de dos palabras se genera un solo meaning. Excelente. Entonces, el problema con los phrasal verbs es que the problem with phrasal verbs is that you cannot retrieve. That's a very good word. I like it. Retrieve. Retrieve, tomar, sacar, obtener desde. You cannot retrieve its meaning, right, from its constituents. And that's another very good word. I also like it. Constituent. Constituents, plural. Okay, so sum up. The orthographic definition states that a word would be any linguistic item which is separated by spaces, right? Right, good. Then we have a problem. The problem is the fact that within the English language, we have certain linguistic items which are composed by more than one written symbol. That is to say, for example, phrasal verbs, right? A phrasal verb is a linguistic item which is composed of at least two different items, which meaning cannot be retrieved out of its constituents, right? So, for example, the phrasal verb look for does not mean look for. It means search, right? So with that idea, we might state, or we can actually state, the fact that look for is acting as one single item, right? Composed of two different ones. So it's one linguistic item composed of two different constituents, right? Therefore, the phrasal verb breaks the very first rule I already gave you, the orthographic definition, right? ¿Tenemos algún otro ejemplo del inglés que rompa la definición ortográfica? Algo que esté compuesto de más de un constituyente y cuyo significado no pueda ser obtenido a través de la lectura directa de esos constituyentes. En español más plano. Un montón de palabras que yo las lea y no signifiquen lo que yo leo en las palabras, sino que tengo que buscar ese significado de otro lado. Es que cuando dice eso se imagina que es como el vocabulario más de calle, po. Por supuesto, si esto es gramática descriptiva, por eso es lo que intentamos. Pero ese efecto, ese grupo de ítems tiene un nombre en específico. Que ustedes lo vieron muy seguramente, 99.9% seguro que ya lo vieron y se saben algunos. Y lo vieron hasta con los nombres. Estoy 99.9 periódico seguro de que ustedes lo saben. ¿Alguna pista? No sé. Parten con I y terminan en S. Idiomatic expressions. Vamos, esa, idioms. Muy bien. Y esas son más peludas. Porque ni siquiera tienen un significado que sea directo, ¿no? Sino que son probablemente ideas mucho más grandes. ¿Sí? Les doy un consejo de profe viejo. Tienen que acostumbrarse a pensar en resúmenes. ¿Qué quiere decir eso? Que un alumno les va a hacer una pregunta, todo alumno va a hacer una pregunta que va a requerir que 1, 2 o 3 áreas de estudio. Profe, ¿por qué es así y no asá? Y tú vas a tener que ser capaz de, mira, desde fonética se dice esto, desde gramática se dice esto, desde lingüística se dice eso, y ser capaz de pescar todo eso y resumirlo.
Así que acostúmbrense a esa habilidad. ¿Ya? Vamos de nuevo. Orthographic definition, these are the words we are familiar with in written language, dedito para arriba. Eso quiere decir que la orthographic definition does not work with speaking. No, igual lo dice. Solo que para esta definición lo que estamos hablando son esos espacios en blanco adelante y atrás. ¿Cachai? Eso, where they are separated by spaces. For example, they wrote us a letter. Luego dijimos el problema, los phrasal verbs y los idioms or idiomatic expressions. The problem is that you cannot retrieve their meaning out of its constituents, right? But rather than that, you have to know the meaning, right? Then, the grammatical words, or in other way, we're going to talk to define them as the grammatical definition. That is to say, grammatical words. A word falls into one grammatical word class or part of a speech or another, therefore leaves either a verb or a noun. So, with the second definition, what we're saying is this: a word is a word only if it can be categorized inside of a grammatical class, right? Okay, so in grammar, there are certain grammars, no grammars, but there are certain points of view or authors, and they define this stuff as parts of a speech, right? So inside of part of speech, you have these grammatical categories like noun, adjective, verb, adverb, right? But the big title is part of a speech, right? So that's important, part of a speech, right? So a word is a word only if I can categorize or classify it into one of these part of a speech categories, right? So for example, then we have leaves. Leaves is interesting because it can be the third person singular, present simple of the verb to leave, right? Or it can be the plural form of the noun leaf, right? Therefore, leaves is one lexeme which comes out of two other lexemes, right? Because it can be a noun, leaves are falling from trees, or it can be the verb, he leaves early today, right? So be careful with that. With this idea in mind comes the third and final definition. Como tenemos el problema de que existen entonces, la gran mayoría de las palabras están separadas por espacios, hay algunas que no, chuta. Ya, pero aunque estén separadas por espacios o no estén separadas por espacios, yo las puedo clasificar. La gran mayoría de ellas, pero no todas. Chuta, ya. Pero la tercera definición es la interesante, que es la definición del lexema. A set of grammatical words which share the same basic meaning, similar form, and same word class. With that definition, we can state that leaf leaves one lexeme, leaves another completely and totally different lexeme. Why? Because even though they share a similar form, they do not share the same word class and they do not share the same basic meaning. Right? So, for example, if I say en la UDLA, porque hago esta misma cosa en la UDLA, así de entretenida en mi vida, cat, y le digo a un alumno de la UDLA, de traducción, ya chiquillos, vamos a hacer el análisis morfológico de cat. Entonces necesito que busquen un morpheme, o los morphemes que estén adentro. Y la alumna o el alumno, alumne, me dice, profe, ¿sabe qué? Tengo la terrible duda. Chuata, ¿qué duda? Es que yo veo adentro at.
Eso quiere decir que hay dos morphemes en cat. La C y luego at. Eso es posible, ¿no? Escucha, yo creo que no, pues sí, o sea, cat es una palabra por sí sola. No es como que con el at tengan como, o sea, a ver, sí es como válido juntar la C con el at, porque de alguna manera sin saber todo esto tendría sentido, po. Pero no tiene sentido porque la palabra cat es una palabra por sí sola, po. Perfecto, sí, sí, es una palabra que se mantiene por sí misma, sí. Y o sea, yo creo que también hay otras palabras que son como parte del mismo cat, por ejemplo, catnip, pero no es como que se pueda descomponer. Ya, pero mira esto. Yo le dije, ¿sabes qué? No se puede C y at. Entonces lo que esperan ahora es que yo diga por qué, ¿no? No ustedes, digo yo en el ejemplo. Ya, profe, pero ¿por qué? ¿Qué es un morpheme? Oh, me puse súper ñoño. ¿Qué es un morpheme? Ya, es parte de la grammatical hierarchy, de ahí para arriba. El más chiquitito, sí. Is the smallest element with meaning and form. Cuando digo form, digo que se puede clasificar. Cuando digo meaning, digo que representa algo en tu cabeza. Yo veo la letra C. ¿Qué part of speech es la letra C? Nada, Ninguno. el abecedario, literal. Entonces no es parte del part of speech, porque esas son las categorías de palabras, ¿cachai? Entonces esa C no puede ser un morpheme. Y ya con eso está malo el análisis del estudiante. ¿Ya? Segundo, at. Ya, eso sí, pues eso sí se puede clasificar. ¿Qué es at? A o no, o sea, A de Asia, o sea, como, tiene como ese significado. Ya, pero si yo veo at escrito, ¿qué part of speech would be that? Los otros 25 que están en clase también podrían responder. Ojo. Por el chat, me escriben un papelito, me da igual. Es una preposición, chiquillo. Ya, es una preposición. ¿Y tiene un significado at o no? Sí, pues significa como allí, ¿no? Así como at your house, at whatever, ya. Entonces, ya. At tiene forma, porque una preposición tiene significado. O sea, es un morpheme. Ya, listo. Ahora, con lo que acabamos de ver de la definición del lexing, que un lexing es todo elemento que comparta un significado básico similar, una forma similar y la misma categoría de palabras. ¿Podría decir que cat es un lexing hecho del morpheme at o no? No. ¿Cuáles son mis No, motivos porque no para comparten significado. ¡Bum! Estamos, corta. Esa es. Veamos otro. Mira. Strawberry. Yo la veo y rapidito digo, ahí hay dos palabras. ¿Cierto? Straw y berry. Yo les digo, ya chiquillos, háganme el análisis morfológico de strawberry. Ahí hay Pero dos. Dígame. viendo la palabra, pensando en el significado, porque straw es pajilla, ¿o no? Y berry es como la fresa. Lo que produce. No tendría como significado como lo puede ser ice cream, que fue lo que vimos en la clase pasada. Porque, Por o lo sea, tanto, muy bien, por lo tanto, strawberry es un lexema. ya. ¿Cachai? Porque solo da una idea en tu cabeza. Denme un segundo, chiquillos, de
Ya. Entonces, strawberry. Lo que estamos diciendo entonces, chiquillos, para ir cerrando esta parte, es lo siguiente. Estamos diciendo entonces que los lexemes son ideas que activan referentes en tu cerebro, ¿no? Entonces, strawberry es una idea porque es una fruta, ¿sí? Que look for es una idea, ¿cierto? Solo un significado. Perfecto. Pero no solo nos basta con un solo significado, sino que también tienen que tener forma y función. Eso quiere decir que tienen que ser posibles de categorizar y tienen que ser posibles también de compartir una misma forma. Ahora, cuando yo veo un lexema que está hecho de palabras, ¿sí? Como strawberry, que podríamos decir que, profe, esa cosa son dos free morphemes together, ¿sí? Pero strawberry, al separarlos en los free morphemes, no hace referencia a ninguno de los dos. O sea, es una fruta de pajilla, de popote, de no sé cómo decirlo, ¿no? No tiene mucho sentido. Porque luego alguien podría decir que because está hecho de be y cause, que sí es cierto. ¿Sí? Que sí es cierto. Pero el uso actual de ese lexema hace que sea solo una unidad. Because. ¿Sí? Entonces con esto quiero repetirlo y dejarlo súper en claro. Lexing definition is probably the most accurate one. Right? Eso. ¿Dudas? Profe, si deja alguna, y si hace una palabra, una sola, ¿puede ser dos lexemas? No. Vuelvo a traer a... La grammatical hierarchy funciona de esta forma, hacia arriba. ¿Sí? Eso quiere decir que los morphemes van a crear lexemes. Los lexemes van a crear phrases. ¿Ya? Que las phrases will create clauses and clauses will create sentences. Right? Also, a lexeme is basically one or more morphemes. Right? A phrase is one or more lexemes. A clause is one or more phrases, and the sentence is one or more clauses. Right? So when we have something like this, like for example, you, the word you is one morpheme and also one lexeme. Right? Right, that's the idea. So the word you is one morpheme and also one lexeme, right? So when, for example, I have the word houses, right? So we have the free morpheme house and the set one, the plural, the S for plural. So we have two morphemes, but just one single lexeme, right? Because again, morphemes will create lexemes, but we just need one single morpheme to create one single lexeme, right? With these ideas in mind, then I will say something more. Lexemes can be classified into simple lexemes, into complex lexemes, into compound lexemes, and into complex compound lexemes. Complex compound. Okay? Okay. So, a simple lexeme, its symbol is S. A
Complex lexeme, its symbol is CX. Compound lexeme, double C. Complex compound, CXC. Okay? A simple lexeme is a lexeme made out of one free morpheme. Just one free morpheme. For example, cat. Right? A complex lexeme is a lexeme which is built around one free morpheme plus bound morphemes. How many? The ones you want. So for example, cats is a complex lexeme, right? So in cats, I have one free and one bound. Or for example, carelessness is also complex. Why? Because I have one free morpheme and two bound morphemes. So the only important thing is that you need just one free and bound morphemes in order to have a complex lexeme, right? Just one free and many, or just one bound morphemes. For compound lexemes, we need two or more free morphemes together. Like for example, ice cream, right? Ice cream. In ice cream, I have two free morphemes together, creating one single lexeme. Therefore, that lexeme is compound. Why do I say two or more? Well, because there are units which are composed of more than two free morphemes. Like, for example, a phrasal prepositional verb. Put up with. That's one single lexeme made out of three morphemes. Okay? Finally, and quite obvious, a complex compound lexeme is when you have two or more free morphemes plus bound morphemes. The example would be then a compound noun in plural form. Ice creams. There you have two free morphemes and one bound morpheme, right? ¿Algún problema con eso? No? It's quite simple. Okay, good. So, so far we have discussed the idea of lexeme, the definitions, orthographic, grammatical, lexeme definition. I also gave you the categorizations. Profe, una duda. Dígame. Es que creo que entendí todo, pero no entendí la parte de los verbos frasales. Esa parte no la entendí. Como dónde iba. No, vamos a ver. Estamos hablando de cómo saber qué cosa es un lexeme, ¿cierto? Tú me dices hasta dónde, si me vas siguiendo la idea. Estamos hablando de qué cosa es un lexeme, ¿sí? Decíamos que alguna gente le llamaba palabra. No nos gusta esa idea. ¿Por qué no nos gusta la idea de que la llamen palabra? Porque hay tres definiciones. Entonces la primera es la Orthographic Definition, ¿cierto? Donde dicen que between spaces, ¿cierto? Entonces dicen que una palabra es cualquier cosa que esté entre espacios. O sea, si yo digo play, eso es una palabra. ¿Por qué es una palabra?
Ah, porque tiene un espacio en blanco adelante y atrás. Ya, buena, te la compro. Pero después tenemos los phrasal verbs. ¿Cuántas palabras hay en un phrasal verb? 2 palabras. O sea, según la definición que me dieron, sí, pues, está look y está for, ¿cierto? Sí. Pero el problema es que look for funciona como una unidad. La palabra es look for. Eso quiere decir que la definición ortográfica no funciona mucho. Hay otra forma que pase eso, ¿no? Sí, con idiomatic expressions, como por ejemplo, hoy soy súper malo para estas cosas, y me sé solo las de libro. Paint the town red, eso, algo que diría un abuelo de 97.000 años. No la ocupen nunca, solo se van a reír de ustedes. Paint the town red, y eso también, pues, ¿cuántas palabras tiene? Bueno, según la definición ortográfica, tiene 4. Sí, pero es que paint the town red no significa ir a pintar un pueblo rojo, sino salir a pasarlo bien, ¿cachai? Como salir a carretear y pasarlo súper bien. Entonces no funciona, porque paint the town red es solo un ítem lingüístico, ¿cachai? Entonces con eso nos dice que la Orthographic Definition no funciona muy bien. La segunda es la Grammatical Definition, que dice que una palabra es cualquier cosa que pueda caer en una part of speech. ¿Qué es part of speech? Categories. Categorías como qué. Bueno, como noun, adjective, adverb, verb y eso. Todo bacán si yo digo leaf, hoja, noun, es un sustantivo, entonces es una palabra. Pero si digo leaves, entonces es el plural de leaf. Fácil, ¿no? Pero también puede ser un verbo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que leaves no es una palabra? No, pues sí, una palabra. Pero cae en 2 categorías, sí, pues. ¿Qué quiere decir eso? Que la definición gramatical tampoco es tan correcta. Entonces tenemos la definición del Lexing, que es basic meaning, almost same form, y seguro que sí, same category. ¿Qué quiere decir eso? Que el verbo live, lives, left y living tienen un significado más o menos similar. Sí, pues. Son verbos, 1, 2, 3, 4, sí, ya, entonces tienen casi el mismo significado. Tienen casi la misma forma, ¿no? L-E-A, L-E-A, L-E, L-E-A, sí, tienen casi la misma forma. Y todos son de la misma categoría, ¿no? Si son los 4 verbos, sí. Entonces diríamos que es solo un lexema. Entonces, el Lexem Lexing. es como las otras dos juntas, o sea, como mejoradas, o como... Es como que toman las otras dos y añaden la idea de meaning, ¿cachai? Que lejos es lo más importante, diría yo. Ya. Yo diría que a lexeme is one idea in your head. Si yo veo algo y eso dice o activa una idea in my mind, eso es un lexeme. Yo diría eso. Eso no está en ningún libro, lo digo yo. Creo que eso es un resumen. ¿Sí? Rocío dice, profe, entonces son palabras como derivadas. Sí, pues son palabras derivadas de la misma forma, porque tienen que cumplir con las 3 cosas, ¿cierto? Entonces con esto nos vamos a evitar los problemas de que lo decíamos con los compañeros, por ejemplo.
cuando yo les pida, Rocío, FM y BM, FM Free Morpheme y BM Bound Morpheme. Lo puede ver en el video que está en el canal de YouTube. Y está listo el video de la clase anterior. Eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que esto es importante? Porque, por ejemplo, va a llegar el momento en que veamos strawberry. Y decir, chiquillos, análisis de eso. Y usted va a decir, bueno, strawberry, yo veo dos palabras, ¿no? Entonces yo creo, como veo dos palabras, yo veo dos free morphemes. Entonces yo creo que esta cosa es compound. Y está hecha de un free morpheme, straw, y de un free morpheme, berry. Y después va a llegar otro compañero y va a decir, mira, strawberry, berry, en verdad es solo un lexema simple. Y está hecho de un free morpheme. Strawberry. ¿Y cuál tendrá razón? Entonces el compañero que hizo el compound va a decir, sí, porque yo veo dos free morphemes, pues como los lexemas están hechos de morphemes, ¿sí? Yo veo straw tiene significado, forma, ¿sí? Y berry tiene significado y forma. Por eso digo que son dos free morphemes, por eso digo entonces que se juntan dos free morphemes, entonces es compound. ¿Cachai? Y el otro compañero va a decir, sí, pero que strawberry no es bombilla fruta, ¿cachai? Sino que strawberry es una sola idea. Es una frutita y ese tipo de fruta se llama strawberry. Por eso yo digo que es simple, ¿cachai? Porque tiene un significado, activa una idea en tu cerebro, tiene forma y es un noun, o sea, es categorizable. Por eso es strawberry, solo un free morpheme. ¿Cuál diría yo que está correcto? La segunda. ¿Queda claro por qué o no? Por significado más que nada encuentro yo. Sí, porque como strawberry activa una idea en tu cabeza, eso quiere decir que es un lexema aparte de lo que los compone, ¿cachai? Eso diría yo. Profe, y otro, tengo el micrófono que es. Por ejemplo, otro ejemplo de una palabra así que tenga dos free morphemes, pero ¿Qué significa ice cream? no, pero que no. Pero ice cream claramente son dos free morphemes, ¿cachai? Porque representan cosas y dentro de todo sus significados se hacen relación al significado compuesto. Tipo, es que, por ejemplo, con el ejemplo de ice cream, a mí se me imagina otra palabra que también son dos palabras compuestas, pero las dos tienen un significado, po. Con strawberry, que son dos palabras distintas y no tienen significado juntas, no se me ocurre otro ejemplo, ese es el tema. Mira, alguien el otro día me dijo grandfather. Grandfather, ¿cachai? Y la discusión era, ¿cuántos morphemes tiene grandfather? Entonces, de cajón, father es uno y grand es otro. ¿Cierto? Cierto. Entonces yo les dije, ya, pues, pero ese grand de adelante es un bound morpheme o un free morpheme. Entonces lo que hay que hacer ahí, hay que ir al Cambridge Online Dictionary y buscar qué significa grand. Grand es un adjetivo que significa important. ¿Sí? Ya.
Si yo veo grandfather, Es abuelo. grandfather es abuelo, no es papá importante. Ah, ya. ¿Cachai que activa otra idea? Sí. Entonces, en ese sentido, yo diría que grandfather, en verdad, es un lexema, ¿sí? Mm, Compuesto de dos morphemes, ¿sí? ujú, Lo difícil de esto es que como son compound, ¿cierto que es compuesto grandfather? Porque está hecho de dos free morphemes. Lo difícil de esto es que como es compuesto, podríamos caer en la pelea de decir, sí, profe, dedito para arriba con su idea de que esta cosa es compound, ¿sí? Y que es solo un lexing, pero under any circumstance, está hecho de dos morphemes diferentes. A pesar de que es solo una idea, pero son dos morphemes diferentes. Yo ante esa postura diría, sí, tiene razón. Grand es una cosa, father es otra cosa, pero la unión de los dos es un léxico. ujú. Solo vale por una unidad. Ahí está fácil, ¿cachai? Pero cuando vean look for es una unidad. Y look for es un léxico. ¿Cierto? Es compound. ¿Me van siguiendo la idea, cierto? Son dos free morphemes. Look y el free morpheme for. ¿Sí? Grandfather, yo también, a pesar de que es un lexema, es compound. Y a pesar de que grandfather activa una idea, nada que ver en tu no tiene nada que ver con papá importante, pero claramente está hecho de dos morphemes together. ¿Sí? Y ahí también quiero establecer una regla para los análisis. Déjame terminar acá. Los análisis en las evaluaciones van a estar buenos en la medida de que sean lo más detallado posible. Uno. Dos, en la medida de que usted los pueda explicar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que si bien es cierto yo voy a revisar la prueba, usted después de eso tiene un tiempo, que no vamos a llegar a algún acuerdo, en el cual la va a volver a revisar y si tiene algún problema con la corrección, nos vamos a juntar y usted me va a decir, profesor, ahí tengo problema con esta corrección. Yo todo lo que le voy a preguntar es que me explique por qué y que soporte en evidencia su postura. ¿Sí? Ejemplo. Strawberry como compound, strawberry como simple. Las dos podrían estar buenas. Solo dependerá de cómo usted soporte su argumento. El argumento, por supuesto, no es el yo creo, yo siento, yo soy, yo... No. Es en el libro tanto, en la página tanto, el autor tanto dice esto. ¿Sí? Perfecto. Así que sí, vamos a tener... Bueno, y eso es, ya ahora sí, ya relajando un poquito el ambiente, bienvenidos a Gramática, el único lugar en el que cada vez que yo digo que esto es de esta forma, encontramos 27.533 ejemplos donde no es así. ¿Ya? Así funciona. Sorry, no lo inventé yo. ¿Ya? Avanzamos. Profe, Dígame. ¿cómo haría usted lo de grandfather? ¿Diría que es un simple o porque es un compound como tal? Aquí hay dos cosas que hay que darle vuelta. La primera que yo diría es que, on the one hand, grandfather, even though it is true that it represents an idea in your head, it is true, right? Even though it's true, it also contains this idea of a father which is important, or
which is more relevant than other fathers, right? So in that sense, for me, I think there's a semantic relevance on the grant section of that lexicon, right? I would say that. So in any case, I would say it's compound. But just because of this semantic relevance, right? It is not any father is a very important father. Is my father's father, right? I would say that. Now, if you ask me, morphology is not one of our main concerns, right? So later on, as we're going to begin with the phrase, if you see grandfather, you just write down simple free morpheme and that's it, right? So we're not going to get that much into this place, right? Into morphology. We're not going to be that, we're not going to wait, I won't say waste, we're not going to devote our time on morphological analysis. We're more concerned with the idea of syntax rather than morphology. I would say that. Okay, let's move on. Lexemes, so lots of stuff. Lexemes, family of words. So Biber says, well, not Biber, but most grammarians, they say that lexemes can be also classified into 3 different forms, like lexical words, functional words, and inserts, right? Or lexical lexemes, functional lexemes, and insert lexemes, okay? When we say lexical words, we're talking about the main carriers of meaning, and they are nouns, lexical verbs, adjectives, and adverbs. They are the most numerous because they belong to the open class. That's a very important thing. Okay, so for open class is relevant. This idea is relevant. Open classes. What does it mean? What does it mean? It means you can actually create new ones. You can create new ones, right? Y aquí es donde nos defendemos la idea de nosotros. ¿Sí? Grammar has the ability to evolve. No, not grammar, languages. Any language has the ability to evolve, right? And in this evolution is perhaps sustained on the fact that lexical words are able to create new items because they are an open class, right? So, for example, the word Google was not used in the way we use it nowadays, like 50 years ago, right? Google, where we use Google as a verb. I can say, I Googled this, right? I Googled that, right? So we can use Google as a verb, therefore we created that item, therefore we add this new linguistic item to the verb repertoire, because lexical verbs are lexical words, right? Also lexical words, they have complex internal structures. That is to say, you can have affixation, right? Complex internal structures, therefore affixation, which means inflection and derivation. We already know that. Derivation, right? Right. Lexical words. Functional words. Sorry, here, no, this is wrong. It is not functional, it is lexical. Lexical words can be head of phrases.
Y aquí es donde esta cosa se pone entretenida. Head of phrases. What does it mean? ¿Se acuerdan de la grammatical hierarchy? Voy a volver a darle con la cosa. Que un morpheme hace un lexeme y que un lexeme hace una frase. Lo que nos dice que los lexical words can be head of phrases. That is to say, one of each of these nouns, lexical verbs, adjectives, and adverbs are able to create a phrase. Therefore, as we have a noun, we will have a noun phrase. And the symbol would be NP. As we have an adjective, we will have an adjective phrase. Adjective phrase. Therefore, the symbol would be, as we have a verb, we will have a verb phrase. And the symbol would be verb phrase. And as we have an adverb, verb, we will have an adverb phrase. And the symbol would be adverb phrase. Right? So as you can see, the grammatical hierarchy is important and relevant because it will tell us the way in which this or any language is being produced, right? And the interesting stuff about the grammatical hierarchy is that it is so well thought that it's being divided into these building blocks of language. Therefore, whenever we state that a morpheme is the smallest element with meaning and form, we're also stating that the lexeme is the second element with meaning and form in order of importance, right? And as it is a hierarchy, then every single upper stage will contain all the other ones. So all over again, if I say a phrase, what I'm saying is that inside of phrases we will have lexemes, and inside of lexemes we will have morphemes. And we have proved throughout these two different lessons that one single free morpheme can be a lexeme, a simple lexeme, and one simple lexeme can be the head of a phrase, therefore the whole phrase. So for example, if I say the free morpheme run, then I can state the lexical verb, simple lexeme run, and then I can also state the verb phrase run. And as you can see, it is the very same linguistic item. And that's the interesting thing. Right? Y si me preguntan, una cláusula es una frase, y esa frase tiene que ser una frase verbal, una verb phrase. Y una oración tiene que ser una cláusula. Por lo tanto, si yo veo lo siguiente, stop es un free morpheme. Como es un free morpheme, es un simple lexeme. Como ese simple lexeme es un verbo, es una verb phrase. Como es una verb phrase, es una cláusula. Como es una cláusula, es una oración. Y si le pongo contexto, o sea, le hago el dibujito del signo pare, es discurso. Por lo tanto, esa es la prueba completa de que la grammatical hierarchy pasa por todo nuestro... O sea, esta es la prueba concreta de que la jerarquía gramatical es capaz de explicar el desarrollo de la lengua. Eso. Desde su mínima parte, desde su lugar mínimo, que es el morfema, hasta inclusive lo que se considera estar afuera de la jerarquía gramatical, que es el discurso, que es texto en contexto. Eso. Luego,
Los lexical words, lo voy a hacer un resumen rapidito. Mechanisms of meaning están divididos en nouns, lexical verbs, adjective, adverbs. Son un montón porque pertenecen a las open classes, tienen complex internal structures, pueden ser las cabezas o the head of phrases y they are stressed in speech. Stressed in speech. ¿Cachan lo que es stressed in speech o no? ¿No? Stressed, que tienen el golpe de aire en ellos, ¿sí? O sea, ¿cachan lo de las weak forms o no? Así como that y that. The boy that was saying, the boy that was, ese chiquitito con schwa, that was saying, es una weak form. ¿Por qué es una weak form, profe, y no una strong form? Y aquí me pego un carril. Es porque es una functional word. Therefore, it doesn't need to be stressed. ¿Cachai? Los stress lo van a ver después en tercer año en fonética suprasegmental, que es básicamente chino mandarín, es una tortura. Eso sí que es tortura. También muy difícil. Y claro, ahí ven stressed, y claro, pues son las lexical words las que se estresan. O sea, they are being stressed. But that's it. Okay, functional words. Functional words can be categorized in classes like prepositions, coordinators, auxiliary verbs, and pronouns. Okay, so we have more classes. Usually indicate meaning relationship. They help us to interpret lexical words. So they are the link between every single lexical word. Therefore, they belong to closed classes. So it is quite difficult to create new prepositions, for example, or conjunctions. Y aquí quizás de esto se agarra un poquito la gente que no quiere ocupar el nosotros. O dice, pero es que nosotros es un pronoun. Y los pronouns son de la closed class, entonces no se pueden crear nuevos. ¿Sí? A lo que yo diría que el uso del lenguaje le corresponde al quien habla, ¿no? Así como decían los revolucionarios de los 60 que la tierra es para quien la trabaja, el lenguaje es para quien lo habla. Entonces, desde ese punto de vista, claro, pues, aunque los pronouns they belong to the closed classes, we can create as many as we want, whatever, right? The only problem would be the usage, right? That in order to be established inside of the language, it must be spread around the world or in a very vast, numerous groups of people speaking the language, I would say. Right. Finally, inserts, they are found mainly in spoken English. They do not form an integral part of syntactic structures, and they generally carry emotional or discursive meaning. So what I'm saying, I'm talking about the forms or the meanings of right. So whenever you talk with someone else and then that person says, okay, what do you think about this new clothes I'm wearing today? That is an insert because it is found mainly in spoken English, and they do not form an integral part of syntactic structures because you cannot categorize it. We are not able to categorize it, right? Because they don't have a morpheme, right? It is just a sound, right? And that sound doesn't have form, right? Even though it has meaning and function. Because when I say, did you get it? One meaning, right? And then we can have more meanings out of the very same sound. It will depend on the context, right? So with that idea in mind, they are not words. So they are apart from, that's why they are being categorized as something different. Chats, profesor con la muletilla. I won't say muletilla because muletilla would be the you know o cachai. Yo hablo con cachai cálidas, cachai, cachai. In English, you know, cachai. Those are muletillas. Los ajá,
Oh, you see that? Those sounds are just used in spoken English, and the meaning, you can retrieve it out of the context. But if I just wrote them down, you won't be able to understand what I'm saying, right? I would say that. Okay, so summary. Lexemes can be subdivided into 3: lexical words, functional words, inserts. Okay, compound words. Let's talk about compound words. Quedan 20 minutos. Inflection and derivation result in complex words. Sí lo sabemos, ¿cierto? Inflection and derivation, they result in complex words, ¿sí? With a stem. Okay, Weber calls it stem, we call it free morpheme. Free morpheme plus one or more affixes, right? When we talk about affixes, we're talking about prefixes and suffixes, right? Prefix or suffixes, right? Another form of derivation is compounding. Wow, es interesante. So, all over again. Inflection and derivation results in complex words. Okay, that is true. With free morpheme plus one or more prefixes or affixes, right? So I can create inflection and derivation with one free morpheme and affixes. True. Another form or another way in which I can create derivation is by compounding, which also leads to complex words. Words that are compounds contain more than one free morpheme. We know that, right? So, for example, if I have noun plus noun, then I will have a noun. Therefore, there's no derivation, right? So, chair, noun, man, noun, chairman, noun. Therefore, no derivation. But when I see verb plus noun, so cook, book, verb plus noun equals noun, there's a sort of derivation over there, right? Adjectives plus nouns, nouns plus adjectives. So if you take a look at this, the idea is the following. To derive a linguistic item, it is supposed, or till this point, we know that in order to derive a linguistic item, we will need the presence of an affix, right? Those affixes can be prefixes or suffixes, but we must have an affix. With this another idea in mind, with the idea of compounding, we can also derive linguistic items, right? But by the presence of free morphemes, once we put free morphemes together. I won't say it is that relevant, but it is interesting to see the way in which it works, right? So, and basically what we're doing now is providing more examples of our previous discussion when we're discussing the idea of strawberry, right? Okay, let's move on. Lexemes, multi-word units, collocations, and lexical bundles. Weber et al. Apart from compounds, there are sequences of words that behave as a combination, right? We already talked about this. Multi-word unit is a sequence of orthographic words which functions like a single grammatical unit. Oh, this is new. So whenever you see on top of or of course, right, you're not seeing 3 lexemes and 2 lexemes. You're just seeing 1 lexeme and 1 lexeme. The problem is the following. On top of is one single preposition. And of course, I think it is one single preposition. In fact, if you look them up on a dictionary, I am quite sure you can find them as a one single unit, right? Or, for example, on top of. Right? So you can actually find them as a single unit. So multi-word units. Careful with multi-word units. They are different from idioms and they are different from collocations, right? Multi-word units, we can actually call them
fixed phrases, right? They are like frozen phrases, right? They are froze. So multi-word units or fixed phrases. ¿Alguien se imagina una fixed phrase en español? Algo que la gente, dos palabras que vayan siempre juntas y la gente las diga como si fuera solo una unidad. A mí se me ocurren muchas, pero son todas indecorosas y las gritábamos en la Plaza Italia sin parar. Partían con P, espacio y con C. Podríamos decir que es una fixed phrase. ¿Se le ocurre alguna en español o no? Estoy pensando. Cosas que la gente diga y que estén pegadas. ¿Puede ser al tiro? Al tiro, al toque, de pana. ¿Se me ocurren más o no? De perro. De perro. Claro, e inclusive de perro no significa que está para hecho o de un perro, ¿cachai? Sino que es una situación de malvivir. Entonces su significado inclusive cambia, siendo quizás un significado hasta idiomático interesante. Muy seguramente si mantenemos el proceso de decir de perro, Tal vez perro por sí solo cambia su significado. no, muy seguramente va a ocurrir una compresión y se van a juntar. Y vamos a crear la palabra de perro, como because en inglés. Entonces ahora, because se compró tan junto, tanto tiempo que se comprimió. Because. Entonces quizás en algún futuro, because. De perro. Eso. Fixed phrases, multi-word units. Idioms, a unit with a meaning that cannot be predicted from the meanings of its constituent words. However, the boundary between idioms and freely chosen combination is not always clear. Claro, no son fixed phrases. Los idioms sí yo diría que son fixed phrases. Porque no es que yo invente idioms, ¿no? Ahora puedo meterles pequeñas cizañas entre medio al idioma. A ver si puedo en español con algo. Una expresión idiomática en español. Que la pueda cambiar. Ya no se me ocurre nada. Collocation is the relationship between two or more independent words which commonly appear together. Occur. Entonces, yo podría dar, bueno, las fixed phrases y todo eso, ¿no? Pero yo aquí en collocation quiero hacer una diferencia y siempre pongo el mismo ejemplo. Ustedes ocupan la palabra depend, it depends. Sí. ¿Sí? Ya. Pero si depend viene con algo atrás, o sea, depende de ti, depende de mí, ¿sí? It depends on you, it depends on me. Nunca es for, nunca es at, nunca es ninguna otra preposición. Siempre es on. Entonces alguien diría, profe, yo veo la estructura porque yo cacho gramática, entonces yo ya me doy cuenta de la estructura. Entonces yo veo verbo, preposición. Yo ya vi esa estructura, look for, verbo, preposición. Entonces look for, ese for siempre va después del look, ¿cierto? Así como el on siempre va después del depend. Eso quiere decir que depend on debería tender a ser un phrasal verb. Y yo les diría no. A pesar de que actúen ambos dos de una manera muy similar, depend es como un Pikachu recién atrapado. Todavía no evoluciona. Y está ahí en el proceso, pero no ha querido evolucionar. Y todavía es un verbo simple. Y ese on, esa evolución que viene para transformarse en un phrasal, no le llega todavía, porque ese on puede aparecer y desaparecer.
Pero look for, ese for siempre está presente, ya no puede desaparecer. Entonces, como ese on aparece y desaparece, solo se llama collocation. Porque cuando deje de desaparecer y esté presente siempre, se va a transformar en un phrasal verb. ¿Por qué es interesante depend on? Porque así evoluciona el lenguaje. Porque esto es lo que pasa justo antes de un phrasal verb. ¿Dudas, chiquillos? ¿No? Ya, dejémoslo hasta ahí y nos vemos. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Profe, ¿y qué tal Dígame. podría explicar de nuevo los compounds? Que no los entendí. Los compounds. Simple. Solamente para mostrar que se puede hacer derivación por el uso de free morphemes together. Nada más. Ahora, lo vuelvo a decir, a mí morfología interesante, así es la palabra, bla, bla, bla. No creo que sea ni siquiera tan relevante nada de esto, pero sin esto no podía entender lo otro. ¿Cachai? Por eso digo que para mí compound es solo relevante para entender de que puedo hacer cambios en las categorías, no solo a través de derivación, o sea, affixation, sino que también por el uso de free morphemes together. Solo por eso. ¿Estamos entonces? ¿Sí? Sí, ya, pulentito. Oye, nosotros nos juntamos ¿qué día de nuevo? ¿El viernes? No, No, mañana. mañana. Ya, mañana entonces vamos a intentar terminar con esto y batería de ejercicio así más o menos cabezona grande. ¿Ya? Y ustedes la van a tener que tener para la próxima semana. ¿Ya? Eso. Si estamos todos ready, cerramos, guardo y publico el video. El otro video ya está publicado, por si acaso, para que ya lo puedan ver. ¿Estamos listos entonces, Profe, no? ¿me dijo de la cartulina? Que no, justo me desconcentré. Perdón. ¿De la qué? ¿De la cartulina o de hoja grande que dijo? Nada. No. Vamos a hacer una guía de ejercicios mañana. Así, grande y cabezona. Eso. Ah, ya. Ok. Ya. Gracias. Que estén bien. Descansen. Cuídese, Igualmente. profe. Que le vaya muy bien. Chao, Hasta profe. luego. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chau.